tasa y análisis, por favor. Por ahí comencemos este diálogo. Jorge, buenos días. Este diálogo ameno en esta bonita mañana. Un saludo. Así está, muy bonita la mañana, Salomón, Salvador, un gusto estar nuevamente en Radio Mina, como siempre a las órdenes, ¿no? Y agradeciendo a Dios por este magnífico día y que sea de lo mejor. Bueno, acabamos de cumplir la semana anterior los primeros 100 días del gobierno de Guillermo Lasso, el gobierno del encuentro, el gobierno de donde se busca priorizar al ser humano, y podríamos decir que se ha cumplido en una primera fase la oferta más importante del plan de trabajo de Guillermo Lasso. Vamos a superar la vacuna, sí. De eso hemos hablado bastantísimo, le digo, en esta oportunidad, como el tiempo nos impide. Hagamos. E indudablemente, luego de salvar la vida de los ecuatorianos, viene salvar la economía, porque ese es uno de los grandes problemas que tiene el país y que tenía. La cuestión de tener una economía en una grave crisis económica, financiera. Tenemos una deuda de 63.000 millones de dólares, un déficit del año anterior del orden de los 6.500 más o menos millones de dólares. Y esa fue una de las preocupaciones más importantes de Guillermo Lasso, aparte de la salud. Dar una respuesta a 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, y hacia allá están dirigidas en este momento las acciones del gobierno. Dentro de eso, días pasados se han reducido y otras han bajado a cero, alrededor de 600 partidas arancelarias, lo cual se traduce en una facilidad para el emprendedor, para la generación de trabajo, para decirle al empresario que tienen un gobierno que se pone del lado de ellos. Eso viene a traducirse pero también en la precarización del trabajo, si lo analizamos bonito, ¿no? O sea, está bien que a usted le dé un trabajo si no tiene por horas o el fin de semana y con las garantías de ley y todo aquello, pero hacia allá van a ir los empresarios. O sea, no va a ir hacia allá, o sea, la obligación de tener el código del trabajo va a irse este código del trabajo actual por fuerza de las circunstancias y por conveniencia empresarial, pues hacia el otro código. Mire, ¿no? Aquello de que el trabajador puede elegir es una entelequia. Mira, podemos decir que la cuestión laboral, como en todo, requiere cambios. Estamos ahorita regidos por un código de trabajo que durante los últimos 80 años no ha sufrido ninguna variación, y tenemos que pensar un código de trabajo que se aplica, digamos, a 3 ecuatorianos de cada 10. Tenemos que pensar en los 7 ecuatorianos que no tienen absolutamente pero eso es parte del discurso, en la práctica. Y lógicamente para allá viene que en los próximos días o semanas el señor presidente llevará a la Asamblea un proyecto de ley de una reforma en el plano laboral, una moderna ley de oportunidad laboral, y él ha sido muy claro en que los funcionarios, los trabajadores que ya están ahí, que se rigen por el código, por la ley anterior, se quedarán con él. Esta nueva ley regirá lógicamente para los nuevos empleos. ¿Y qué ofrece esta nueva ley de empleo? Por ejemplo, que un joven profesional que sale, pues no se le esté pidiendo de entrada una experiencia. ¿Qué experiencia va a tener? Pero ese es el relleno, compañero. En la cuestión, por ejemplo, de un trabajo, lo que le llaman por horas, pero hay mucha gente que dice, oye, yo quiero trabajar en una parte unas horas, en otra parte otras horas, como hay en otras sociedades modernas como en Estados Unidos, en Europa, en donde se permite una mayor flexibilización, y no hay por qué satanizarla, hay que verlo desde el lado de las oportunidades. No, aquí no estamos satanizando, primerito, pero, o sea, yo empresario, voy a decirle a Salvador, ¿sabe qué? Usted trabaja 2 horas, compañero, vamos, que no le gusta o no le gusta el otro código, ¿ah? Pero entonces, pero él va a decir, no, a mí me gusta el actual, porque está amparado por la ley, ¿no es cierto? Pero a otro trabajador, vea, ¿sabe qué? Aquí, 2 horas de camello y punto. Ya, y si es que quiere, escoja usted cuál, no va a decir, no, yo prefiero el otro, el empresario no va a decirle, no señor, aquí, o acepta con esta ley, que también es cumplir, ¿ya? Pero es una ley que es más en favor de los empresarios que del trabajador en su lugar. A eso es lo que me quiero llevar. Y no es eso satanizar. Sino, ¿a quién beneficia más? ¿Es un asunto empresarial o un asunto laboral del trabajador? Salomón, con el código que tenemos,
tenemos una alta tasa de desempleo. No es por el código. 7 de cada 10 ecuatorianos. No es por el código código. tampoco ayuda. No es por código. Pero el código tampoco ayuda. Entonces, vean, yo tengo amigos y usted debe tener amigos, por ejemplo, que nos conversan o que están en otros países, dicen, yo tengo 2, 3 trabajos y me va bien, y vemos aquí, cuando vienen acá, son familias que han salido adelante, en un país que ofrece pero esa es la mejores excepción y no la oportunidades. regla, discúlpeme. Pero discúlpeme. tenemos ahí, o sea, códigos de trabajo, de leyes esos 7 de más, cada 10, más no, modernas, flexibles, que permiten una mayor apertura. de esos a una 7 de fuente cada trabajo. 10 que ahora están desempleados, usted no va a pensar que van a tener 2, 3 trabajos. Imposible, si ni uno pueden conseguir, ni siquiera para La cuestión nada, del ¿no? trabajo pasa porque la crisis económica es terrible en el país. Tenemos una economía que prácticamente está colapsada. Recuerdo usted que en los últimos años de Lenín Moreno, pues vivíamos de préstamo en préstamo para pagar la nómina de los empleados públicos. Y fue uno de los más endeudadores. Vea, superemos este problemita porque hay que leer el código, cómo está pasando, cómo va hacia... ¿Cómo viene? Cómo viene, Todavía exactamente, está hay que enviado, hacerlo, ¿no? todo eso, entonces. Eso hay que Ahí lo verlo iremos también. analizando y en otras Exactamente. Ahí asambleas lo trataremos muy a fondo el tema. Pero el problema es de que la asamblea Pachacuti ha dicho que no, y entonces la mayoría se quiebra, y etcétera, etcétera. Del asunto entonces viene lo de la consulta popular. Miren, ese aspecto Porque Lazo ya anunció a comienzos de semana, ¿no? uno como ecuatoriano aspira de que todos los ecuatorianos nos pongamos la camiseta del país. Guillermo Lazo fue muy enfático en decirle de que el Ecuador sí tiene salida, pero es el momento de que todos conversemos, que hagamos consensos, que hagamos acuerdos. Pero cuando uno piensa enviar al gobierno un proyecto de ley, todavía no llega a la asamblea, y de entrada, antes de que llegue, dicen yo no voy a aprobar esto sin saber cómo viene, pues es una forma de no colaborar con el país, es una forma de dejarnos llevar por cuestiones ideológicas, partidistas, cálculos electorales para el 2023, algunos piensan en el 2025, y no darle una salida al país. El país requiere consensos, el país requiere acuerdos mínimos, pero acuerdos mínimos y consensos en base al desarrollo del país, en base a los intereses de 17 millones de ecuatorianos, y no de intereses de determinados grupos que buscan intereses muy particulares y agendas propias. Pero vean, no serán los determinados grupos a quienes representa también el ser gobierno, y también hay que ponerse la mano en el pecho. Yo digo sin querer ser oposición ni nada, ¿no? Por ejemplo, el que se vaya a eliminar el impuesto a la herencia, ¿no es cierto? El presidente Lazo, le escuché, todos tienen una finquita, todos tienen una casita, todos tienen un algo, y no están así, no están así. Si el señor Guillermo Lazo, pues mira las estadísticas, la gran mayoría de ecuatorianos que tienen la finquita que dicen no pagan el impuesto, solamente pagan los grandes tenedores, pues, o sea, los caserones, como debe tener el señor Lazo, como deben tener muchos asambleístas, de los unos y de los otros, de los nuevos ricos y de los viejos ricos. Ellos son los beneficiarios de que se elimine esta ley. Entonces, el discurso es uno y la práctica es otra, ¿no es cierto? Entonces, en la práctica se da de otra manera. Entonces, lo que sí, o sea, como periodista le digo, yo he de preguntar siempre, ojalá tengamos posibilidad de preguntar a legisladores, a ministros y cosas, es hasta dónde el equilibrio de ver de igual manera, no desde el punto de vista empresarial, sino desde el punto de vista social, desde la base. ¿Cómo se va a beneficiar este caballero? Pero también decirle, o sea, sin mucha demagogia, pues. Mire, tener economías estables, tener economías crecientes, en el gobierno de Guillermo Lazo está traduciéndose en ayuda a los sectores vulnerables. De esta proforma presupuestaria que va a ingresar a la Asamblea, que es del orden de 32.500 millones, pues alrededor de 1.280 millones más o menos está destinado a mejorar las condiciones sociales. El bono de desarrollo le va a dar mucha importancia al programa que ya ha emprendido de desnutrición infantil, porque la desnutrición en el país tiene números muy altos, del 29%. Se va a mejorar la cuestión del programa del Ecuador sin hambre, porque esa ha sido una de las preocupaciones grandes de Guillermo Lazo, de que hay muchos ecuatorianos que se acuestan sin merienda
y se levantan sin tener nada que desayunar. Entonces, dentro de eso, el tener una economía que esté estable, que esté en orden, pues va a permitir también de que se atienda de mejor manera a los sectores vulnerables. Que la Y en Lorenza esa gane línea $2. está ahí. Que la Lorenza gane $2 y que no sea satanizado, ¿no es cierto? Claro, entonces, por ahí, son palabras no mías, ¿ah? Claro, entonces por ahí va el asunto de preocuparse por el sector vulnerable, que es una de las preocupaciones grandes que tiene este gobierno. A ver, y ahora y en Pastaza, ¿qué va a pasar, vea? Pues en Pastaza aquí seguimos luchando como ecuatorianos. Las decisiones que ha tomado el presidente han sido en materia, vemos que tenemos un país que tiene un poco más de estabilidad económica, la economía se ha puesto en orden. En Pastaza, ¿cómo está el asunto concreto? Usted dijo en la anterior entrevista que tuvimos aquí que en los 100 días, en septiembre, cuando sean los 100 días, puede haber cambios aquí en la estructura administrativa de la provincia. ¿Eso viene, no viene? Porque indudablemente que los cambios, las evaluaciones de cómo están los equipos de gobierno en cada una de las provincias, entrar en una etapa. Y no solamente aquí en Pastaza, sino a nivel nacional. A ver, en Pastaza. Lo de Pastaza se rige por lo nacional. Se está en evaluación, se está tratando de evaluar cómo están cada una de las entidades. Y lógicamente que en las conversaciones que se ha tenido, y por ejemplo, el día de anteayer, estaba en Ambato ante una invitación que me hizo el señor gobernador, conversando con nuestra señora ministra de Inclusión Económica y Social, Maya Montaño, en donde tocamos el tema de Pastaza. Él dijo que se van a hacer evaluaciones, que van a generarse cambios y que lógicamente vamos a trabajar con equipos que vayan en la línea que queremos, en la línea del plan de trabajo de Guillermo Lazo. A ver, vea, aquí le voy a indicar a usted esta información que es de buena fuente. Adiós Tani Rivera y Mae Montaño. O sea, la conversa que usted ha tenido con doña Mae. Vean, no toparon del movimiento político que ella está haciendo, de lo que va a hacer. Esa página yo la revisé y no tiene sustento. No tiene sustento. Es una noticia falsa. Pero si había ese ruido de que doña Mae Montaño hace agenda propia. Lógicamente que todo funcionario público, sobre todo los ministros, directores, saben cuándo entran, pero lógicamente son puestos de libre remoción. ¿Y lo de la agenda propia de Mae Montaño? Bueno, eso sí, se hablaba en el círculo cercano al gobierno, pues. Bueno, la agenda propia de Mae Montaño en este momento está enfocada en tener un Ecuador sin hambre, en tener un programa de desarrollo. Ese es el tema que se trató en Ambato. En Ambato fue la cuestión de convenios con los empresarios, por ejemplo, del huevo. ¿Para qué? Para que hubo una primera donación de 360,000 cubetas de huevos, se firmó muchos convenios. En esa línea han enfocado la señora ministra. En su condición de director creo aquí en Pastaza, puede decir que la señora Mae Montaño está, por el momento, firme como la mandíbula superior en el gobierno. Es una ministra que está actual, está vigente, es lo que tenemos al día de hoy, está trabajando, está en territorio, está en la línea del gobierno, en los programas de asistencia social. O sea, tenemos ministra de confianza, tenemos una ministra que inició con Creo, muy cercana a Guillermo Lazo. A ver, ¿va a haber cambios administrativos aquí en la provincia? ¿No va a haber? ¿Qué se esté evaluando? Pero algo que sea noticia. Pero lógicamente que esas noticias se generan en Quito, pues. Ingeniero, yo le formulé la misma pregunta a la ministra de Salud. Lleva el gobierno ya 100 días ejerciendo el poder. Igual respondía que todavía siguen evaluando a los funcionarios de la provincia de Pastaza en el ámbito de salud. Usted dice que la ministra de Inclusión Económica y Social todavía siguen evaluando a los que están ahorita en funciones. ¿Hasta cuándo la evaluación y cuándo se define si quedan los que anteriormente estuvieron en el gobierno pasado y antepasado o va a haber cambios o no? ¿Pero cuándo? Que esperamos que en este mes se den los cambios respectivos. ¿Hasta qué niveles va a haber los cambios? ¿Cómo? ¿Hasta qué niveles? Pues el equipo principal de trabajo, pues en la cuestión nacional serán ministros, en la cuestión local serán directores, todos los niveles. Pero va a haber unos cambios. Indudablemente. ¿Cómo sabe usted de la consulta popular? ¿Va o no va?
Pues es muy claro en eso el señor presidente, en el sentido de que si no hay la ayuda, si no hay el patriotismo, el civismo de una asamblea, pues no queda más que pero consultar usted al pueblo aquí en ecuatoriano. Pastaza, ¿está preparando la consulta? Indudablemente que estamos activados en ese aspecto para seguir como partido dando el sustento para ese evento. Bueno, aquí veo un amigo oyente nos escribe, 540, hablando de la proforma, se estaba hablando que de una proforma reivindicativa, ¿no? 540 millones menos para educación en el presupuesto, ¿ah? Es un amigo que conoce del tema, sin contar con lo del sector salud, ¿ya? Y salen con que apadrinan una escuela. Esas son las preguntas de las ciudadanas responsables. 540 millones menos en educación, pero están apadrinando la escuela, ¿no? ¿Sabes cómo es el ejemplo de la Lorenza, pues? Pues en el caso de la educación bilingüe, por el momento se han reabierto 24 escuelas, a diciembre se espera de las 100, y en el periodo de los 4 años ha aspirado él a Guillermo Lasso a decir que se van a reactivar, a reabrir como alrededor de 1000 escuelas de educación bilingüe, ¿no? Ya, mi amigo. Entonces estamos todos En total, ¿hay o no hay cambios, por ejemplo, en la gobernación? Lógicamente que sí van a operarse cambios, pero hay que esperar. Pero no esperar al primer año de gobierno. No, indudablemente que no. ¿O ya es inminente? Lógicamente que hay resoluciones que vienen en grupo, ¿no? Tengo entendido que se están evaluando algunas provincias y los cambios que se van a operar van a ser ¿Y usted qué ha sugerido? Lógicamente de que hay que conformarse equipos de trabajo que vayan en la línea del pensamiento político de Creo, del plan de gobierno de Creo, porque no podemos constituir un equipo que el presidente tenga un plan de trabajo y los funcionarios públicos hayan pensado en otra cosa, ¿no? La CTA, por ejemplo, ¿cree usted que necesita cambios? Indudablemente eso también está en la cuestión me imagino que en la evaluación del señor delegado del presidente. Como todas las instituciones requieren un análisis y ver qué es lo que ha pasado en este periodo. Y constituir equipos que vayan en la línea que marca el plan de trabajo de Guillermo Lasso, que ha dicho hacer de la Amazonía una Amazonía productiva, una Amazonía próspera, una Amazonía a la cual se le devuelvan los recursos del petróleo, porque de eso se nutre la ley amazónica, ¿no? Ajá. Entonces en esa línea también estamos trabajando. Ahí quedemos por ahora. Un gusto siempre, y la próxima semana creo que estaremos conversando. Otra noticita. Esto es buena noticia. Por ejemplo, la próxima semana cambios en el gabinete provincial. Un gusto, más o menos. Sí, hay lindo día que nos acompañe. Más o menos, ¿no es cierto? Por ahí. Sí, ya.